Todos tenemos fe cada día. Piensa en ello. Tenemos fe que el despertador sonará, que la electricidad funcionará, y fe en los productos que usamos, que nuestro refrigerador mantendrá la comida fría, y que nuestro auto nos llevará al trabajo sin averiarse. Tenemos fe que no nos quedaremos atrapados en un ascensor, y también que nuestro café es normal y no descafeinado. Tenemos fe que nos paguen el trabajo que hacemos. Hola. También de que el agua que bebemos esté limpia. Tenemos fe de que el correo será entregado. Fe que nuestra estufa no explotará cuando la encendamos y que la escalera nos sostendrá. Tenemos fe que los frenos de nuestra bicicleta funcionarán y también fe en nuestros seres queridos. Si nosotros podemos tener fe en las personas y en las cosas que ellas construyen, ¿por qué tenemos dificultades con nuestra fe en Dios? Me gustó muchísimo el video, realmente habla acerca de nuestra vida cotidiana y cómo realmente nosotros podemos observar de que la fe no nos falta. La fe realmente está adherida a nuestras vidas, pues porque, como lo decía el video, tenemos fe de que la alarma va a sonar a la hora que usted la pone por la mañana. Tenemos fe de que realmente el vehículo no nos va a fallar para trasladarnos del lugar donde vivimos hasta donde trabajamos. O pues tenemos fe que al subirnos al bus, el motorista, ¿verdad?, no anda bebido, anda en sus cabales, anda tranquilo, va a manejar bien, no va a chocar y nos va a llevar hasta el lugar hasta donde nos vamos a bajar para poder ir hasta nuestro trabajo. Quiere decir que la fe está adherida a nosotros, es nuestra compañera, porque cada uno de nosotros experimentamos a diario eso. Ahora, yo quisiera hablar en esta hora, y el título que le he puesto al estudio bíblico de esta noche es: ¿qué nos define como personas de fe? Realmente, ¿cuáles son las características o los aspectos que nos pueden definir a nosotros como personas de fe? Estaba leyendo un artículo ahora por la tarde acerca de qué nos define como personas, y encontré 4 cosas que realmente me gustaron mucho y me gustaría compartirlas con ustedes. 4 cosas, no quiere decir que estas son la ley y que están escritas en piedra, pero me gustó mucho el artículo, que lo leí en internet y pues quiero compartirlo con ustedes. Una de las primeras cosas, dice este artículo, que nos define como personas es nuestra esencia inherente. Ahora, les voy a leer un poco acerca de lo que decía el artículo, acerca de nuestra esencia inherente. Dice: el primer asunto es la esencia inherente de cada objeto. Aunque puede tomar diferentes formas en sí misma, la esencia no cambia. Por ejemplo, cuando se descompone el trigo en la tierra, si tomamos como ejemplo una semilla de trigo, cuando se descompone el trigo en la tierra y su forma se pierde por completo, un nuevo brote de trigo sigue creciendo desde su esencia inherente. El primer factor, la esencia, la base, nuestro código genético, viene con nosotros desde el comienzo. Por lo tanto, somos incapaces de cambiarlo o afectarlo. En conclusión, queridos hermanos, número 1, uno no puede cambiar el propio código genético, la propia esencia de lo que nosotros somos. Eso es lo que, número 1, nos define como personas. Nosotros no podemos cambiar nuestro ADN. Número 2, las cualidades inmutables. Las leyes evolutivas de la esencia nunca cambian y desde ellas se desprenden las cualidades inmutables de cada objeto. Por ejemplo, una semilla de trigo nunca producirá otra clase de semilla que no sea trigo. Solo producirá las formas previas de trigo que ha perdido. En conclusión, uno no puede cambiar las leyes por las cuales la esencia misma evoluciona. No lo podemos cambiar. El trigo seguirá dando trigo, no va a dar mangos, no va a dar
sandías, sino más bien va a dar trigo. Número 3, las cualidades que pueden cambiarse al afectar el ambiente. Tercera cosa que nos puede definir como persona, las cualidades que pueden cambiarse al afectar el ambiente. Mientras la semilla permanece, su apariencia exterior cambia acorde con el ambiente externo. En otras palabras, cuando es afectada por elementos externos y por reglas definidas, la envoltura de la esencia cambia en su cualidad. La influencia del ambiente exterior agrega más elementos a la esencia y juntas producen una nueva calidad de la misma esencia. Estos elementos pueden ser el sol, el suelo, los fertilizantes, la humedad y la lluvia. Ahora, si nosotros ponemos este ejemplo en una persona, en vez de una semilla, el ambiente externo serían nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros colegas, los libros y el mensaje que uno absorbe desde los medios de comunicación. Por lo tanto, el tercer factor son las leyes por las cuales el ambiente afecta al individuo y lo induce a cambios en sus cualidades que son cambiables. En conclusión, uno puede cambiar las leyes por las cuales los elementos externos afectan el propio desarrollo. Y número 4, cuarta cosa que nos define como persona, cambios en el ambiente que afectan al objeto. En el tercero era el ambiente afectando al objeto o el ambiente afectándonos a nosotros. Y el cuarto es cambio en el ambiente que afecta al objeto o cambio en el ambiente que nos puede afectar a nosotros. El ambiente que afecta el crecimiento del trigo es el mismo, afectado por elementos externos. Estos elementos pueden cambiar drásticamente. Por ejemplo, puede haber una sequía o una inundación, causando que todas las semillas se sequen o se pudran. En cuanto a nosotros, este cuarto factor implica cambios en el ambiente mismo, el cual después de cambiar afecta las cualidades cambiables del individuo. ¿A qué se refiere este trabalengua? Bueno, uno puede cambiar el ambiente en el que uno está y del cual uno es totalmente dependiente y escoger un ambiente más favorable para adquirir las propias metas en la vida. 4 cosas que nos definen como persona. Si me lo pone, por favor, Oscarito. Son las siguientes, que las estamos estudiando. Número 1, nuestra esencia inherente. Nuestro ADN no puede cambiar. Número 2, las cualidades inmutables, ¿verdad? Seguimos produciendo lo mismo. Número 3, las cualidades que pueden cambiarse al afectar nuestro ambiente, o sea, lo que se puede cambiar al ser afectados por el ambiente. Y número 4, cambios en el ambiente que nos pueden cambiar a nosotros. Esas 4 cosas nos definen como persona. Ahora, como les digo, solo lo extraje de un artículo y no quiere decir que son la ley y que así está escrito en piedra, pero me pareció muy interesante porque realmente creo yo que debemos también de buscar cuáles son esas cualidades o esas características que nos van a definir a nosotros como una persona de fe. En el libro en la carta a los Hebreos, encontramos ciertas cualidades que tenían personajes que mencionan a partir del versículo 3 en adelante. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche y pues que quisiera compartir con ustedes. Número 1, ¿qué nos puede definir como una persona de fe? Nuestra forma de adorar. Vámonos al versículo 4. Dice así, si usted lee el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, ¿qué dice? Alcanzó testimonio de que era justo cuando, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. La primera cosa que nos puede definir como hombres o personas de fe es la manera en que nosotros adoremos. Eso va a definir mucho cómo realmente nosotros somos personas de fe. Y hablando de adoración en todos los sentidos, no solamente en el tema de las ofrendas, porque aquí habla de las ofrendas, sino también en la forma que nosotros tenemos que adorar.
Yo cuando comparto con los jóvenes, en las reuniones con ellos, yo les hago ver algo. Y es que les digo que sería muy bueno que mantuvieran su esencia, que mantuvieran su ADN realmente, cuando vienen a adorar al Señor al lado de su novia. Porque hay personas que cambian cuando están al lado de alguien. Ya no levantan las manos, ya no danzan, ya no adoran al Señor, ya no se quieren postrar, porque realmente les da pena. Y realmente nuestra forma de adorar va a definir si nosotros realmente somos personas de fe. Y eso debe de ser en todo tiempo. Y eso fue lo que hizo que realmente Abel fuese mencionado y recordado hasta hoy en día. Y por eso Dios dio testimonio de él. Quiere decir entonces que lo primero que va a definir tu vida como una persona de fe es la actitud que tú traigas para adorar en la casa de Dios y la actitud que tú tengas para adorar en tu casa. Eso es lo que va a definir que seas una persona de fe. Ahora la pregunta es, ¿realmente estoy haciendo o demostrando que soy una persona de fe a través de la manera que yo adoro? ¿Por qué realmente solamente hay que danzar con remolineando, por ejemplo? Bueno, yo no entiendo por qué aquí hay personas que solamente con ese tipo de música se emociona cuando realmente toda la alabanza es para adorar al Señor. Toda. Bueno, hay iglesias, y yo creo que esta no es la excepción, perdón, ¿verdad? Yo pertenezco a ella, pero hay iglesias que si no tocan cierto tipo de alabanza, la gente... Hoy no estuvo buena la alabanza, no, hoy no estuvo buena tu actitud. Ese es el punto. Eso es lo que nos va a definir como personas de fe. La manera y la actitud que tengamos para adorar al Señor. Entonces, eso es número uno. Eso es lo que nos va a definir. Número dos. Bueno, hay algo que sucede en la vida, no quiero pasarlo por alto, pero hay algo que menciona acerca de la forma de adorar de Abel, pero menciona que fue considerado justo. Abel fue declarado justo. Ahora, la palabra justo viene del griego dikaios, y el griego dikaios habla de tres cosas. Número uno, que es justo, que es recto y que es bueno. Quiere decir entonces que de la manera que yo defina o de la manera que yo adore, de esta manera yo seré declarado una persona recta, una persona buena y una persona justa. Porque lo que sale aquí en el pasaje o lo que resalta es la manera que tuvo Abel de adorar. Y por esa actitud o por la forma de adorar que él tuvo, por esa forma él fue declarado bueno, recto y justo. Quiere decir entonces que depende mucho de nuestra adoración, de cómo Dios nos vea y cómo Él declare que somos nosotros. Pero si nosotros tenemos una actitud diferente a la adoración, nosotros pues no seremos jamás declarados ni justos, ni buenos, ni rectos. Número dos, ¿qué define que somos personas de fe? Bueno, el verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuesen traspuestos tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. La segunda cosa que nos define como personas de fe es el agradar a Dios. Ahora yo busqué en el griego la palabra agradar, y la palabra agradar viene del griego eurasteo, y eurasteo me llevó a un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 56, verso 3, que habla específicamente de lo mismo. Salmos, capítulo, si lo busca por favor, capítulo 56, verso 13, dice: porque has librado mi alma, oiga lo que dice el salmista, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída
para que ande delante de Dios en la luz de los que dice, de los que viven. Ahora, ¿por qué me gustó este pasaje? ¿Por qué esta palabra lo lleva ahí? Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. La palabra agradar, que ya le dije que viene del griego eurasteo, habla acerca de la persona que camina de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero no solamente eso. Esta palabra encierra algo más. Esta palabra encierra lo que tiene que ver con una persona que camina de acuerdo a lo que Dios quiere, al lado de Dios, pero siempre viviendo en su ambiente. Quiere decir entonces que una persona, o en este caso Enoc, que caminó con Dios, que agradó a Dios, el pasaje tiene que decir, bueno, Enoc fue una persona que caminó con Dios. La idea del pasaje tendría que ser, Enoc fue una persona que caminó con Dios en medio del contexto o del lugar donde vivía. La idea del pasaje es que esta persona caminó con Dios no apartándose de su vida cotidiana, sino más bien aún estando en el lugar donde él vivía. No se hizo un ermitaño, no se hizo una persona que se alejó de todos. Han habido ciertas corrientes teológicas, como los montanistas, que estos decidieron alejarse de toda la gente para no contaminarse. Pero la idea esta es de que este hombre agradó a Dios caminando al lado de él, teniendo fe con él, pero siempre estando en el lugar donde vivía. Pues Enoc engendró a Matusalén. Y dice que tuvo hijas e hijos. Apartado allá en una montaña, en una cueva, no iba a tener ni hijos ni hijas. ¿No lo cree usted? Tenía que convivir con alguien, tenía que estar al lado de alguien. Quiere decir entonces que este hombre, o la idea de este pasaje es, o este punto, tiene que ver específicamente con que nosotros tenemos que agradar a Dios en el contexto en el que nos desarrollamos. Y eso es lo que resalta una de nuestras, de lo que nos puede caracterizar como hombres de fe. Movernos de acuerdo a lo que Dios quiere en medio del lugar en el que nosotros vivimos. Quiere decir entonces que nosotros, como lo dice el salmista, si usted se va a la última parte de la idea que dice el salmista, en el verso 13 del capítulo 56, dice, para que ande delante de Dios, ¿en qué dice? En la luz de los que viven. Esa es la idea de lo que Enoc hizo. Anduvo delante de Dios en medio de los que vivían. Lo que nos va a caracterizar como hombres o como personas de fe es que realmente nosotros demos testimonio de que Dios habita en nuestras vidas en medio de aquellos que nos rodean. No nos tenemos que alejar, no nos tenemos que apartar. Bueno, yo ya he compartido algunas veces, yo tengo amigos que no son cristianos. Pero siempre, bueno, me recuerdo que a dos de esas parejas las mandé al seminario de matrimonios. Y pues cada vez que ellos necesitan oración o tienen alguna problemática en su familia, como fueron mis compañeros de colegio, ellos me llaman a mí. Y me dicen, tengo cierto problema, me está pasando esto, necesito que nos reunamos, que hablemos. O muchas veces me hablan y me dicen, mira, voy a celebrarle el cumpleaños a mi esposa, quiero que vengas. Y yo voy. Y quiero decirle que en las fiestas que ellos hacen, hay bebidas alcohólicas. Pecador, me van a decir. No, hombre, yo por lo menos lo digo. Pues sí. Pero bueno, y realmente ahí es donde nosotros tenemos que ser testimonio.
Ahí es donde realmente se va a reflejar que yo tengo características o cualidades de fe, donde voy a hacer testimonio aún en medio de lo que me puede afectar. Ahí es la cosa. Nosotros debemos de entender, queridos hermanos, de que Dios nos ha llamado a ser testimonio no apartado del mundo, sino más bien para ser sal y luz ¿del qué? Del mundo. Ahí es donde tenemos que ser testimonio. Entonces, la segunda característica que nos va a declarar como hombres o personas de fe es realmente que agrademos a Dios en nuestro contexto. Número 3, verso 7, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, la palabra que quiero resaltar en este pasaje es la palabra temor. Lo que nos va a caracterizar como personas de fe es el ser temerosos. La palabra del griego de temeroso viene de eulabeomai. Casi no lo puedo pronunciar. Los del seminario sí ya llevaron griego 1 y 2, ¿verdad? Eulabeomai, ¿qué significa? El hacer caso, el obedecer. Entonces, la palabra temor que habla ahí no es realmente acerca de un miedo, sino más bien por obediencia. Él obedeció el mandato de Dios. Quiere decir entonces que el ser temeroso tiene que ver con la obediencia. Algo que nos va a caracterizar como personas de fe es que seamos obedientes a lo que Dios nos pide. Dice que él, por temor, vámonos al pasaje, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con obediencia, quiere decir, hizo caso, obedeció, preparó el arca, con temor, con obediencia. Ahora, voy a desarrollar las otras dos palabras que quiero compartirles en esta hora, y luego quisiera hacer una conclusión, o el mismo texto nos va a dar la conclusión acerca de esto. Verso 8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice ahí? Obedeció para salir al lugar que había de recibir. Ahora, la palabra que aparece aquí de obedecer no es la misma palabra que aparece de temor, a la que yo les dije que se refería a obediencia. La palabra en el griego que aparece de obedecer aquí es hipakou, que significa estar sujeto, aceptar, adherirse, sujetarse realmente. Debemos de tener bien claro de que si nosotros queremos realmente ser personas de fe, debemos de sujetarnos, estar sujetos y adherirnos a las órdenes que se nos digan. Porque lo que Abraham hizo fue de que la orden que él recibió es que dejara su tierra y su parentela. Y lo que él hizo fue sujetarse a eso. Ahora, hay una pregunta muy sencilla que yo me hice con respecto a este pasaje. ¿Por qué nosotros toda la vida cuestionamos las órdenes que se nos dan y la irreverencia o desobediencia la disfrazamos de injusticia? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, muchas veces se nos dice algo que vamos a hacer o se nos da una orden, y muchas veces declaramos que es injusto lo que nos están haciendo, y muchas veces puede ser eso irreverente o que no nos queremos sujetar. Y eso así es. Toda la vida, algo que vaya en contra de lo que tú hayas querido y que se te ordene, toda la vida lo vas a ver como injusto. Y nunca vas a querer ser obediente. Y lo vas a disfrazar de eso. Porque para cualquiera de nosotros puede ser injusto una orden que recibamos y que nosotros no estemos de acuerdo con ella.
Se ha dado un caso este fin de semana, bueno, no me han autorizado a decirlo, pero donde realmente alguien lo disfrazó de injusticia, una orden que se ha dado. Cuando realmente se da una orden, hay que acatarla. Yo muchas veces he disfrazado de injusticia muchas órdenes que me han dado aquí, pero realmente me tengo que sujetar. Si no, pues tengo que ver qué hago. Y realmente, queridos hermanos, debemos de tener bien claro que nos debemos de adherir a lo que se nos sea declarado. Abraham dice que recibió la orden: deja tu tierra y tu parentela. ¿Y qué fue lo que hizo? Dejó su tierra y su parentela. ¿No cree que para un hombre que no sabía dónde iba, para un hombre que ni se imaginaba realmente si iba a alcanzar ese sueño, o que le estaban dando una promesa, ¿no cree usted que lo hubiese interpretado de injusto que le estaban diciendo que tenía que dejar a su familia y lo que tenía? ¿O cómo lo escucharía usted? Dígame usted, ¿cómo lo escucharía? ¿No le parecería injusto que Dios de repente le dijera: bueno, tengo una bendición para tu vida, pero lo que tienes que hacer es, ahora mismo, al salir de aquí, vas a dejar tu casa y vas a dejar toda tu familia y te vas a ir porque yo te voy a bendecir? Si usted ha trabajado toda la vida por su casa, si usted ha tratado de estar al lado de su familia, si lo que más ha luchado es estar al lado de ellos, compartir con ellos, ¿no cree usted que lo escucharía injusto de parte de Dios, que le está pidiendo algo que realmente para usted es tan valioso? Pero así fue que obedeció. Y dice que, bueno, la bendición de Él trasciende hasta nosotros ahora. Algo que pudo haber parecido injusto se puede convertir en la mayor bendición de Dios para tu vida. Y cuando yo compartía con estas personas el domingo, yo les decía: yo creo que esto que estamos hablando nos debe dejar una gran tarea, y nos debe de dejar una gran lección, que necesitamos realmente hacer una estructura, esto y esto, que sea de bendición no solamente para mí, sino para muchos. Y realmente, queridos hermanos, todo lo que Dios muchas veces hable a tu vida, te pida en tu vida, y muchas veces parezca tan doloroso, va a ser de bendición más adelante. Porque dice la palabra de Dios que después llegó Isaac, y después Isaac se multiplicó, y las generaciones de generaciones de generaciones han llegado hasta hoy en día. El pueblo de Israel es uno de los pueblos que se ha mantenido aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de la oposición, aún a pesar de cualquier cosa que le pudieron haber hecho a ese pueblo. Estuvo esclavo, se mantuvo. Hubo sequía, se mantuvo. Estuvieron en el desierto, se mantuvo. Tuvieron que luchar contra gigantes, se mantuvo. Quiere decir entonces que todo aquello que Dios te pida podrá parecerte doloroso, podrá parecerte injusto, pero luego se va a convertir en una bendición sobrenatural que Él tiene para ti. Amén. Número 5, verso 11. Dice así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La palabra creyó en el griego es egeomai, que significa considerar, creer conveniente, creer, estimar. Ella realmente consideró que la promesa que Dios le estaba haciendo era la correcta. Ahora, aquello que nos va a definir como personas de fe es considerar que todo lo que esta palabra declara para tu vida es correcto y Dios te lo va a dar.
debes de considerar realmente que todo lo que tú recibes a través de esta palabra es porque Dios quiere dártelo. Ella consideró que la promesa que Dios le estaba dando era la correcta. Ella consideró y creyó realmente de que lo que Dios le estaba diciendo iba a suceder. Tú debes de considerar realmente de que lo que Dios te diga, lo que Dios te hable a través de la palabra, a través de un mensaje que tú escuches, a través del hombre de Dios que Dios ha puesto aquí en esta iglesia, debes de considerar que eso va a suceder porque no viene de parte de un hombre, sino más bien viene de parte de nuestro Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debes de considerarlo así. Ahora, en conclusión, en el punto 6, quisiera que te fueras al verso 13 al 16. Dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Algo que va a hacer que declares que tú eres una persona de fe es que siempre debes de anhelar un mejor estado de vida. Estos hombres anhelaron algo mejor siempre para ellos. Y al final, el escritor de Hebreos dice, del verso 32 al 40, teniendo bien claro estas 6 cualidades, que se las repito rápidamente, ¿qué nos define como personas de fe? Nuestra forma de adorar, número 1. Número 2, cómo agrademos a Dios. Número 3, ser temerosos de Dios. Número 4, ser obedientes. Número 5, creer realmente. Número 6, anhelar un mejor estado de vida. Por esa razón, dice la palabra de Dios a partir de Hebreos verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El escritor de Hebreos termina diciendo toda la vivencia que tuvieron estos hombres, pero así también nos enseña las cualidades que ellos tuvieron. Pero también nos deja algo al final del versículo. Dice que estos no recibieron lo que se merecían, para que también nosotros tuviéramos la oportunidad de demostrar que tenemos las cualidades de ser hombres de fe, de ser personas de fe. No solamente para quizás pasar estas adversidades que ellos tuvieron, sino más bien para alcanzar un galardón más grande que el que ellos recibieron. Tú recibirás mayores cosas, mayores promesas. Abraham
tuvo que dejar a su familia, considerado el padre de la fe. Moisés, lo enviaron en un Moisés, en una canasta. Lo sacaron de las aguas, fue educado por el faraón y pudo haber llegado a ser el sucesor de Faraón, pero renunció a todo eso y fue considerado el libertador. Gedeón, el que dudó en algún momento de lo que Dios tenía, llegó a ser considerado uno de los mejores libertadores de parte de que Dios usó. Sansón fue uno de los jueces que falló, pero aún Dios tuvo misericordia de él y aún su enseñanza sobresale en las Escrituras. Sara, aunque en algún momento se burló, dijo: yo voy a creer a esta promesa, y engendró al hijo que iba a ser el padre de todas las generaciones. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Si nosotros realmente imitamos las cualidades de estos hombres, nosotros un día llegaremos quizás a padecer o a tomar decisiones que sean duras para nuestras vidas, pero la bendición y lo sobrenatural llegará, porque nosotros tenemos las cualidades y nos comportaremos de acuerdo a las cualidades que estos hombres de fe tuvieron y que Dios quiere que nosotros tengamos. Gloria a Dios. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.